Bienvenido a otro episodio de Su Historia, una colección de historias de la Biblia, que no son cuentos, sino eventos reales que sucedieron a personas como tú y como yo. Toda la Biblia nos habla de una historia, la historia de cómo Dios extiende su amor hacia nosotros. Por eso decimos que es su historia. Un joven rico. Un hombre joven iba por el camino al encuentro de Jesús. Era rico y vestía con distinción. Todos los que le conocían le saludaban cortésmente porque era principal de la sinagoga, pese a su juventud. Observaba fielmente los mandamientos, tal como los fariseos le habían enseñado. Nadie lo hacía más fielmente que él. Todos pensaban que debería ser muy feliz. ¿Qué más podía desear? No le faltaba nada. Era rico, vivía en una casa enorme y podía comprar cuanto quisiera. No necesitaba preocuparse de nada. Si él no era feliz, ¿quién lo sería? Pero a pesar de todo, en las noches silenciosas, ese joven rico muchas veces no podía conciliar el sueño a causa de una rara inquietud. Cuando en esas ocasiones pensaba en su dinero, eso no le daba tranquilidad. Su condición elevada no le ayudaba tampoco. Ni aun su piedad podía consolarle. Entonces pasaba las horas pensando y volviendo inquieto de un lado al otro. ¿Qué era aún lo que le podía faltar? Es que había surgido en su corazón un gran deseo de vivir más cerca de Dios, un deseo de verdadera paz y genuina felicidad, y no sabía cómo alcanzarla. Por eso era que quería ir a Jesús, quería pedirle consejo, porque él admiraba a Jesús grandemente, notaba que era un hombre muy eminente, un gran profeta, de eso estaba seguro. Jesús quizás sabría lo que él necesitaba averiguar. Cuando vio a Jesús que venía por el camino, corrió contento a su presencia, y una vez allí no quedó orgullosamente en pie delante de él como lo hacían los rabíes, sino que cayó humildemente de rodillas preguntando: «Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?» «Maestro bueno», dijo. Así también llamaban a Moisés los rabíes, porque dio a Israel la buena dádiva de la ley. Pero ahí delante de él estaba Jesús, que era más que Moisés, que realmente era bueno y sin pecado. El joven no lo comprendía. Y eso es que lo que debía saber primero, antes que Jesús pudiese ayudarle, debía saber que era el mismo Hijo de Dios el que estaba hablando con él. Solo entonces podía confiarse completamente al Salvador. Por eso, dijo el Señor Jesús, ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Entonces puso a prueba al joven y dijo: «Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». El joven preguntó: «¿Cuáles?» El Señor Jesús nombró algunos mandamientos que el joven bien conocía. «No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». Y luego resumió todos esos mandamientos en este solo: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». El joven dijo: «Todos estos mandamientos he guardado desde mi juventud». Lo decía sinceramente y había tratado con rectitud de cumplirlos. En su corazón había un sincero deseo de servir a Dios. Jesús amaba a ese joven y sabía que era su riqueza la que le impedía servir a Dios de todo corazón. «Maestro, dime, ¿qué más me falta?», preguntó el joven. Jesús le dijo: «Te falta una cosa todavía. Vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres, y entonces
tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces se alarmó el joven y movió tristemente la cabeza. ¿Desprenderse de todo y quedar tan pobre como un mendigo? No, no quería. No lo podía hacer porque era muy rico. El precio que tenía que pagar por ello era demasiado alto. Y el joven se fue, triste, volviendo a su dinero. Jesús lo siguió con la mirada. También él estaba triste. Dijo a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Y cuando sus discípulos le miraron asombrados, les repitió: «Hijos, cuán difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Entonces ellos quedaron aún más abatidos y se decían uno al otro: «¿Quién puede entonces ser salvo?». Pero Jesús les dijo: «Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todas las cosas son posibles». Entonces los discípulos comprendieron: solo Dios puede hacer que esos hombres grandes e eminentes, pese a su riqueza, puedan sentirse pequeños y humildes. Solo entonces pueden entrar por la estrecha puerta celestial. Continuaron de nuevo su camino. El joven rico había desaparecido, pero Pedro no lo podía olvidar. «Nosotros somos distintos de él», pensó Pedro. «Nosotros, los primeros discípulos. Cuando el Maestro nos llamó, no hemos vacilado, mas enseguida le hemos seguido obedientes. ¿Seremos nosotros gratificados por ello?». Se lo preguntó a Jesús diciendo: «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recompensa tendremos nosotros?». La respuesta de Jesús excedió a todas sus esperanzas, porque el Salvador dijo: «De cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por mi causa y la del Evangelio, que no reciba 100 veces tanto, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y muchos postreros primeros». Estas últimas palabras les parecieron muy extrañas a los discípulos. No las entendían. ¿Cómo podían los primeros convertirse en los postreros? Entonces el Señor Jesús les dijo esta parábola. Había una vez un señor que tenía una viña grande. Vio cierto día que las uvas estaban maduras y debían ser cosechadas enseguida. A la mañana siguiente salió temprano para contratar obreros. Convino con ellos que les pagaría 1 denario por día si trabajasen en su viña. Era un buen precio, y los trabajadores aceptaron contentos. Activamente comenzaron el trabajo, arrancaban los pesados maduros racimos y los llevaban en grandes canastas al lagar que se hallaba en el centro de la viña, excavado en la roca. Allí las uvas eran pisadas y el fresco y perfumado jugo fluía por una abertura hecha en el fondo del lagar, desde donde se colectaba en vasijas. Pero la cosecha era mucha y los obreros eran pocos, y el amo notó muy pronto que el trabajo no estaría concluido antes de que llegara la noche. Por eso salió otra vez a las 9 de la mañana a buscar más obreros. Sabía que podía hallarlos en la plaza donde solían estar los hombres ociosos esperando que alguien los contratase. El Señor les dijo: «¿Queréis trabajar en mi viña? Os daré un buen jornal». Ellos quisieron ir gustosamente para ayudar en la gran tarea. Pasó la mañana, el sol del mediodía ardía desde su alto puesto, el viento caliente del este soplaba abrasador.
Los obreros soportaron el calor sin murmurar. Estaban satisfechos de haber aceptado este trabajo. Pero el amo notó que todavía los obreros eran insuficientes. Por eso contrató más hombres aún, unos a las 12 del día y otros a las 3 de la tarde. No les dijo cuánto ganarían, solo les prometió que su paga sería buena. Y todavía fue una vez más a las 5 de la tarde, a la plaza, donde todavía había obreros por ahí desocupados. Les preguntó: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Ellos respondieron abatidos: porque nadie nos ha contratado. El Señor dijo: id vosotros también a la viña. Entonces el sol ya había empezado a descender. La frescura de la tarde se hacía sentir, lo que facilitaba grandemente el trabajo. Se trabajó todavía 1 hora más. Entonces ya era de noche, y con la oscuridad se hizo imposible seguir el trabajo. El Señor hizo llamar a los obreros a fin de pagarles el jornal. Los obreros contratados últimos fueron llamados primero. Ellos habían trabajado poco, pero igual recibieron cada uno 1 denario. Así pasó también con los obreros que vinieron a las 3, a las 12 y a las 9. Todos recibieron más de lo esperado. El jornal total, 1 denario. Por último, vinieron los obreros que fueron contratados primero, los que habían trabajado todo el día, desde la mañana hasta la noche. Estaban en pie delante de su Señor, cansados y ansiosos. ¿Cuánto recibirían ellos ahora? Y recibieron lo que se les había prometido, ni más ni menos, 1 denario. Entonces pensaron en los obreros que vinieron los últimos, y con envidia hallaron que éstos habían recibido demasiado. Decían gruñendo: estos últimos no han trabajado más que 1 hora, y les has dado tanto como a los que trabajamos todo el día, soportando las horas del calor. Su alegría se había echado a perder a causa de la envidia. Ellos habían sido los obreros principales, ahora eran los últimos. El Señor dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No quedamos que yo te iba a pagar 1 denario? Toma este denario y vete. Si yo quiero dar a estos últimos lo mismo que a vosotros, ¿acaso no puedo hacer lo que yo quiero con mi dinero? Cuando el Señor Jesús hubo contado esta parábola, dijo una vez más: así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Así como sucedía en la viña, sería también en el reino de los cielos. En esa gran viña del Señor trabajaban muchos obreros, y siempre se agregaban otros nuevos. Los discípulos eran los primeros que habían sido llamados por su Señor. Ellos le sirvieron el mayor tiempo, pero cuando por este motivo tuvieran a menos a los venidos después, entonces ellos se hallarían los últimos. Porque solo aquel que humildemente quiere servir a su Señor puede ser un buen obrero en su viña. Gracias por escuchar esta historia bíblica. Espero que te haya gustado y te sirva para conocer un poquito